Bien chicos, buenos días, bienvenidos a esta clase de lenguaje de programación. Vamos a seguir entonces conociendo lo que es JavaScript. Ayer conversamos harto sobre el trasfondo, en realidad vimos súper poco de código, pero vimos cómo iba trabajando y la idea es que el día de hoy ya comencemos a ver mucho más detalles. Hola, Guille, ¿no? Se la dio el profe. No se escucha, no se escucha, ¿No no se se escucha, escucha. profe? No se Ahora escucha, sí, no se Creo que ahora no escucha, nos sí, profe. escucha, ¿no? ahora sí o no. Sí, ahora Sí, sí. ahora Ahora sí. sí, ya si no tengo un problema con mi cable, voy a tener que ponerle cinta para que no se desconecte. La Eh, típica. ya, tenía un problema, o sea, no. Ayer no había explicado qué es lo que es XHTML. Antes se utilizaba mucho para referirse a que era la versión extendida, el estándar extendido de HTML. Que si ustedes vieron los videos o leyeron un poco del material que les pasé, sabrán que es un lenguaje de marcado para poder distinguir cada una de las partes de la página web. En este caso, el X es de extendido, quería extender todas estas pequeñas cláusulas que, por ejemplo, ese script que no está en el original HTML y que posteriormente se incorporaron. Así que XHTML no lo van a ver muy comúnmente. Hoy en día este XHTML se homologó con la versión 4 de HTML normal, o sea, HTML4, y hoy día estamos en la versión 5 de HTML. Entonces, HTML5 ya incorpora todo lo que vamos a ver acá, así que no hay que hacer nada raro ni extraño, los navegadores ya lo van a tener todo incorporado. Ya, esa es es el por qué esta presentación en XHTML. Eh, por ejemplo, aquí con lo que les decía, el tema de la etiqueta script, que no está en las otras versiones. Ya hicimos esa prueba, ya hicimos esa prueba, ya hicimos esa prueba. Y ya hablamos del no script, que es lo que nos permite es impedir que se creen script dentro de ese código. Bien, vamos a hablar un poco de la sintaxis. JavaScript tiene una fuerte relación de amor-odio con dos lenguajes, con C y con Java. ¿Ya? Estos lenguajes de a poco fueron tomando una estructura muy parecida. De hecho, hay cosas que nosotros vamos a incorporar que se pueden ver, por ejemplo, que no toma en cuenta los espacios en blanco y las nuevas líneas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, nosotros si abrimos un archivo .js y lo abrimos en nuestro navegador, o sea, en nuestro editor de texto, lo más probable es que las veamos todas juntas, sin separación. Y van a estar terminando en punto y coma y así la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y puede que estén todas en una sola línea de código. Eh, Se distinguen las mayúsculas de las minúsculas, al igual que todo lenguaje. No se definen los tipos de las variables. Eso es súper importante. Acá en JavaScript vamos a tener una cláusula que se llama var. Y esta cláusula var nos permite crear cualquier tipo de variable, independiente de lo que nosotros le pongamos a esa variable. Esto quiere decir que este lenguaje es bajamente tipificado, a diferencia de C o de Java. No es necesario terminar cada sentencia con un punto y coma, pero después nos vamos a dar cuenta de que si nosotros queremos unir cada una de las partes, vamos a terminar en punto y coma. Pero también nos vamos a dar cuenta de que la sintaxis de JavaScript tiene mucho de la programación funcional. O sea que yo puedo tener funciones dentro de funciones dentro de funciones. Por lo tanto, muchas veces nos vamos a dar cuenta que, claro, no vamos a colocar un punto y coma, pero es porque cada una de las instrucciones va a estar dentro de una función más grande. Entonces, por lo tanto, no es necesario ir agregándola. Y otra de las cosas es que los comentarios tienen la misma sintaxis que C y de Java. O sea, los comentarios con doble barra, doble slash o slash asterisco no van a permitir hacer comentarios simples o comentarios compuestos de varias líneas. Bien, esto ya lo hicimos, que es lo que teníamos desde antes. Y nosotros podemos utilizarlos para poder trabajar eh, en nuestro lenguaje. Ahora, si nosotros nos damos cuenta acá, estamos trabajando con una función, ¿ya? Ahora, la diferencia que estamos haciendo acá es que en esta función, en este script,
tenemos esta función saludo y dentro de esta función, en la llave, vamos a tener este alert. Antes lo utilizamos simplemente de esa manera, pero ahora nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos vincular estos scripts con parte de este elemento de HTML. Por ejemplo, este input, que en realidad es un botón, vamos al momento de pulsar, que esta acción es el guiado por evento, el onClick. Vamos a realizar lo que se llama el saludo, o sea, esta parte. Lo podemos realizar, así que vamos a ir al código derechamente a probarlo. Voy a esperar que abra este código. Bien. Vamos a crear una nueva página. Vamos a guardar. Vamos a decir que esto va a ser el ejemplo 4.html. Y acá vamos a tener obviamente el HTML. Vamos a tener head. Y acá nos sale que está dentro de head. Así que vamos a ver inmediatamente que acá vamos a tener script. Y acá le tenemos que indicar, recuerden siempre que tenemos que indicar el lenguaje, language, y también indicar cuál va a ser el tipo. ¿Ya? En este caso vamos a indicar tal cual como está acá, con language. Language, en este caso es JavaScript. Y acá podemos colocar que era function. Si se dan cuenta, aquí las funciones tampoco tienen tipificado, ¿ya? En este caso se llama saludo, parte con mayúscula, saludo. Y acá vamos a hacer el alert, que lo único que vamos a decir es que dice hola mundo. Ya. Hasta ahí bien. El tema es que ahora, esto lo vamos a sacar porque no nos está sirviendo ahora. Vamos a crear el body. Y acá vamos a crear este form que nos va a permitir hacer, en este caso, el input. Ya, este input, si se fijan en una simple línea, vamos a decir que es el tipo. Type es igual a button. Vamos a decir que en este caso el nombre, name. Estos son todas cosas que nos van a servir para poder obtener los elementos. En este caso, name, le vamos a decir que va a ser botón. Podemos decir incluso, por ejemplo, el botón 1 para identificarlo. Ese va a ser el nombre. Vamos a colocar value. Value va a ser esto va a ser el valor, lo que va a decir afuera. Entonces vamos a colocar acá que en vez de pulsar va a ser cliquea. Y acá en la acción onClick le vamos a decir cuál va a ser la acción que va a realizar. En este caso le vamos a decir que va a ser saludo, ¿ya? Y se llama a esta parte. Ya, entonces aquí estamos haciendo algo distinto a lo que habíamos hecho ayer. No tan solo estamos dejando que el JS haga cualquier acción sobre la página web, sino que interactúa con parte de lo que nosotros queremos trabajar en la página web. Así que ahora lo vamos a ejecutar. Aquí tengo que ejecutar esto. Bien, si ven acá, esto lo voy a correr hacia este lado. Está el botón cliquea. Si yo lo cliqueo, me dice hola mundo.
Si yo lo vuelvo a clicar, digo hola mundo. Y si yo lo dejo en cualquier parte, dice, no lo dice. Entonces ahí tenemos este elemento. Bastante simple. Bien. Bien, esto nos da la opción, en realidad, de que nosotros en cualquier momento podemos ir y trabajar dentro de nuestro archivo y entregarle alguna funcionalidad extra que nosotros podamos realizar. De hecho, vamos a ir aprendiendo las cosas que se pueden ir realizando. Bien, en JS, como ya les mencionaba, existe la palabra reservada var que nos permite crear cualquier elemento. En este caso podemos tener un número o dejar simplemente nulo o decir que después lo vamos a inicializar o crear un resultado. También puede ser letra, también pueden ser booleanos. Nosotros podemos crear incluso algunas clases para que puedan ser parte de estos elementos, así que se pueden ir creando algunos de estos elementos más complejos, ¿ya? Por ejemplo, existen algunas cosas numéricas que puedo decir que pueden ser enteros o pueden ser decimales o también cadenas de texto que pueden ser establecidas de esa manera. Existe un problema si, por ejemplo, y lo decía acá antes, que el primer carácter no puede ser un número, obviamente porque ninguno de estos elementos puede ser un número, pero tiene que ver con las operaciones y los caracteres. Si yo tengo un carácter que es un número, por ejemplo, yo tengo el carácter 1 y yo lo sumo con otro elemento que sea 1, un número 1, me va a sumar el elemento como un número. Pero si yo lo hago de otra manera, por ejemplo, si yo tengo el mismo elemento 1 como carácter, lo sumo con un 1 carácter, va a ser 11 porque va a concatenar. Entonces aquí hay una ambigüedad, hay que saber tratar. Muchas veces dan algunos problemas estos tipos de operaciones porque no hacen las operaciones que realmente uno quiere o tan fácilmente, ¿ya? Para hacer los textos están estas simplificaciones, que es el salto de línea, el tabulador, la comilla simple, la comilla doble y la barra inclinada para que se puedan ir haciendo la idea, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, podemos crear algunas cosas que pueden ser este elemento, hola mundo, que es fácil incluir comillas simples y comillas dobles. Por ejemplo, podemos crear en el mismo código que tenemos acá. Si yo quisiera agregarlo acá, yo podría decir, bueno, tenemos el hola mundo. Voy a colocar aquí salto de línea. Esta mayúscula. Salto de línea dice que fácil es incluir comillas simples. Y aquí vamos a ocupar el tema de las comillas simples, que está en la anterior. Comillas simples es backslash bastardilla. Backslash bastardilla. Backslash bastardilla. Y aquí le vamos a colocar en este caso comillas simples. Comillas simples. Y después dice y comillas dobles. Vamos a dejar aquí salto de línea. Y vamos a dejar y comillas dobles. Y comillas dobles. Y comillas dobles. Lo guardamos, vamos a volver a ejecutar. Y vamos a cliquear. Y aquí aparece tal cual como nosotros estábamos hablando, ¿ya? Creo que si yo puedo agrandar esto. No, no se puede agrandar. Bien. Entonces, claro, yo puedo ir modelando el mensaje tal cual como yo quiero. Incluso puedo crear una variable, todo este elemento como dice acá, y poder mostrarlo. Por ejemplo, yo voy a tomar todo este texto, el que está acá, todo este texto. Voy a decir que va a haber var mensaje, que va a ser igual a todo esto. Y en vez de mandar este alert, le voy a decir alert mensaje. Y una vez que yo ejecute este programa, vamos a ejecutarlo de nuevo, me aparece el mismo mensaje, ¿ya?
Entonces aquí estamos creando esta opción para poder trabajar con estos elementos. Bien. También nosotros podemos trabajar con arrays. La forma es súper simple. Si se dan cuenta, es el mismo var que estamos creando. Y le podemos ir incluyendo, en este caso, cualquier elemento en forma de lista. Y nosotros podemos ir utilizando cada uno de los elementos con el indicador correspondiente. También nosotros podemos crear, tengo entendido, añadir elementos o eliminar elementos, modificar elementos a través del mismo procedimiento. También pueden ser de tipo verdadero o falso. Para las operaciones ya lógicas, tenemos la negación, el incremento, el decremento. En este caso son 2 guiones, no se alcanza a ver, pero son 2 guiones. El ilógico, el o lógico y las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, división y módulo. O sea, es tal cual como el lenguaje C, ¿ya? Y Java. Las relaciones, tenemos aquí el mayor, el menor, mayor igual, menor igual, igual distinto, que nosotros los vamos a ir viendo a lo largo de las preguntas. ¿Por qué? Porque ahora también nosotros podemos hacer estas bifurcaciones tal cual como se hacen en el lenguaje C o en Java, en donde tenemos la opción del if, la condición, la porción de código que va a representar esta parte y el else con la porción de código que va a representar la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nosotros podríamos realizar, en donde tenemos entonces este if, la opción de que x es menor a y o x es igual a 0 y se hace una parte de este texto y vemos que esto está separado o incluido por la llave. Y en la siguiente, con else y las llaves, tenemos la siguiente operación. También tenemos la proposición for, en donde nosotros podemos crear estos ciclos. Es exactamente igual a lo que nosotros ya conocemos. La expresión 1 viene hacia la inicialización, luego la condición y luego el incremento. Entonces nosotros podemos generar desde dónde hasta dónde y con qué paso se va a realizar esta programación. Por ejemplo, nosotros tenemos este arreglo y vamos a ver que, por ejemplo, podemos tener un var i que comienza en 0, va a terminar en 7 y va a incrementar de 1 en 1. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, por ejemplo, cada uno de los días de la semana y se nos va a estar saltando por pantalla, ¿ya? Esto lo pueden hacer aparte, no lo quiero hacer ahora porque vamos a estar bastante rato en esto. Así también podemos tener un for in. Esto se parece mucho a lo que ya habíamos hecho, creo que o no sé si lo habíamos hecho ya. Pero esto es súper fácil de poder realizar en Java. Yo lo había hecho en el otro curso. ¿Ya? En Java se puede hacer. Claro, lo que uno puede decir es que puedes crear una variable. En este caso voy a crear aquí mi lápiz. Esta variable va a ser la variable de iteración, que está acá. Y lo que tú estás diciendo es que este i va a tomar el valor de cada uno de estos elementos. No la posición, el valor. Entonces i va a ser un valor en este elemento, ¿ya? Aquí en realidad este var i, esto no debería estar acá. De hecho esto va a dar error. Esto debería ser solamente i. O la opción como más fácil debería ser que tiene el for, debería ser var día in días, y esto, el alert, debería ser día. ¿Por qué? Porque lo que toma en este elemento toma el valor de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esto lo vamos a hacer para que quede claro, porque realmente tiende a confundir si se deja de esta manera. Voy aquí a limpiar esto así, para que lo puedan ver. Bien, vamos a hacer este mismo ejemplo. En este caso voy a dejar esto en comentario para poder utilizar el mismo alert.
Y lo que vamos a hacer entonces es crear nuestro var días. Y esto va a ser, en este caso, déjenme ver acá. Sí, justamente. Vamos a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego nosotros podemos hacer el for, como ya les comentaba. Este va a ser var día in días. Y una vez que nosotros creamos esto, yo voy a hacer este alert, solamente diciendo que va a ser el día de esto. Al momento de ejecutar ahora, vamos a ir acá. Vamos a decir que esto va a ser... no va a lanzar 0, 1, 2, 3. Mira qué raro. Yo en los otros lenguajes, por ejemplo en Python o en Java, esto no toma el valor de la posición, toma el valor del elemento. Ya, entonces está bien como sale la diapositiva. Esto va a ser i. ¿Ya? No, que fome porque resulta que el otro lenguaje es de otra manera. Ya, pero sirve para aprender. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado, domingo. Y listo. Ya, esto hay que tenerlo en cuenta entonces. Esta opción está bien acá. Claramente lo que hace es tener el valor de la posición. El otro lenguaje, por ejemplo en Python y en Java, tú tienes la misma proposición y tomas el valor del elemento. Ya, en este caso lunes, martes, miércoles. Cualquiera sea la opción. Pueden ser números incluso. Y va a tomar ese el valor del elemento. Vamos a pasar al siguiente. También tenemos el ciclo while, donde tenemos la proposición. Recuerden que el while siempre funciona si es que la expresión es verdadera, la condición es verdadera, y si es falsa sale del ciclo. Es la opción que vamos a tener. Por ejemplo, acá tenemos que el resultado es 0, el número es 100 y el i es 0. Entonces aquí preguntamos si es que el i es menor a número. Sí, porque el i es 0. Y el número es 100, por lo tanto es menor, y el resultado se va incrementando. Y el i va incrementando. Y así esto va a recorrer las 100 veces hasta que el i sea mayor que número y por lo tanto va a lanzar el resultado. Aquí dice qué error tiene este código, qué imprime y cómo lo corregimos. ¿Alguno tiene idea? No. ¿Cuántas veces va a realizar este... Lo va a hacer hasta que sea esto. Es que dice ¿cuántas? mayor igual, pues. Sí. ¿Cuántas iteraciones van a haber entonces? Eh, 100. Todo. ¿Ciento cuánto? Espérame, confundí. El i parte en 0, por si acaso. El importa en 0, 100. No, ese es el error. ¿Cuántas iteraciones va a ser? 101. 101. Se va a pasar en 1, ¿por qué? Porque como decías tú, esto es menor o igual. Entonces, cuando llegue a 100, este elemento no va a salir del ciclo. Va a ser uno más. Porque va a ser igual a este número. Va a ser el siguiente ciclo. Y luego va a salir del ciclo porque ya va a ser mayor. Y va a salir de este elemento. ¿Ya? Bien. Y en la siguiente también nosotros podemos crear el do while, que esta proposición también es heredada de C y de lo que se puede realizar. Recuerden que aquí hacemos toda una expresión, una rutina, y luego preguntamos si es que volvemos a realizarla o no. ¿Ya?
siempre esta expresión, al igual que el while normal, tiene que ser positiva. O sea que tenemos que ir viendo si es que se cumple o no cumple. Como en este caso. Tenemos acá el resultado es 1, el número es 5 y aquí hacemos la expresión de que el resultado se multiplica por el número, o sea que el resultado ahora va a ser 5 y que al número se le resta 1. Ya, entonces aquí nosotros vamos a tener que el número es 4. La pregunta acá es, ¿número es mayor que 0? Sí, como esto es positivo, Sí. volvemos a realizar el ciclo. Cuando número ya es menos, en realidad es 1, es 0, perdón. Cuando el número queda en 0, salimos de este ciclo. Esa es la idea de este elemento. Bien, también existe la proposición switch, que si se acuerdan, yo no sé si lo alcanzamos a ver en programación o si lo vieron alguna vez. La estructura switch nace de que tú tienes muchos casos en if. Si tú tienes muchos if esto otro, if esto otro, if esto otro, todos juntos y que comparten en este caso una variable o algo que estás preguntando, se puede simplificar con el switch. Entonces se puede hacer de esta manera. Tienes switch, el nombre de la variable que tú vas a preguntar y aquí van a estar los valores que esta variable podría tener, ¿ya? Entonces tú tienes que la variable, por ejemplo, va a tener la opción, tanto, opción, en el caso de que esa opción valga 0, valga 1, valga 2, y si no es ninguna de las opciones anteriores, está la versión default. Cada uno de estos casos inicia con un doble punto, ¿ya? Súper importante, no tiene llaves, como lo tiene en este caso switch, lo tiene a través de toda la estructura, pero en cada caso no tiene estas llaves. Y una vez que termina estas llaves, en realidad, una vez que termina el código, debe terminar con esta expresión que se llama break, que es romper la estructura para poder salir. Entonces, esto nace con un caso, se hace el procedimiento y luego break. Si no calza con ninguno de los casos, puedes hacer el default, ¿ya? Default y break. Como en el caso siguiente, en donde nosotros podemos tener que, por ejemplo, la opción es 1 y A es 0 y tenemos B sin valor. Tenemos aquí while. Mientras la opción sea distinta de 4, le damos diciendo cuáles son los valores. Tenemos presiones 1 para jugar, 2 para ver la regla y 0 para salir. Entonces acá lo que hacemos es bien simple porque tenemos este switch donde le pasamos la opción y si es 1 damos el alert jugar, si es 2 damos el alert reglas y si es 0 termina. Y si es default, en opción no válida, ¿ya? Y esa es la opción para poder trabajar acá. ¿Se entiende? ¿Sí, cierto? Sí. Bien, también hay algunas cosas que son propias de JavaScript que no tienes que pedirle a ninguna otra librería, ya vienen nativas, que son opciones para las letras, por ejemplo. Aquí tenemos la función length, o que se trabaja como un objeto, que lo que nos da es el número del string, el tamaño del string, o el largo del string. Entonces tenemos aquí hola mundo, y si nosotros decimos que este variable que se llama mensaje, le sacamos length, nos va a dar el total de la longitud de las cadenas de texto. Así también nosotros podemos utilizar el símbolo más para poder concatenar. Por ejemplo, aquí tenemos hola y mundo y lo podemos concatenar con un simple más. Por eso les comentaba que de repente da problemas si yo concateno variables, que unas pueden ser un texto con un número y la otra puede ser un número normal y pueden dar problemas. Pues, si yo no me doy cuenta de eso, puede ser que ocasione algún inconveniente en el programa. O también, mucho más fácil, con cat, que yo puedo tener un mensaje y concatenarle otro. Esto puede ser una variable y esto puede ser también recursivo, o sea que yo puedo tener dentro de un concat varios concat juntos hasta conseguir un mensaje largo, grande, que yo pueda reutilizar, ¿ya? Entonces voy a tener esta opción similar a más, ¿ya? La opción
es la misma, pero tengo una forma más acumulable, por decirlo así. Bien, también yo puedo unir elementos. Por ejemplo, lo que le hablaba acá, yo puedo tener aquí una variable que es un texto, una cadena de texto, y tengo otra variable que es un número, ¿ya? De tipo numérico. Y por lo tanto yo puedo tener el mensaje completo y puedo unir las dos. En este caso resulta bastante normal que diga hola 3 porque es lo que yo podría comentar. El problema es cuando este mensaje también es un número. También yo puedo crear en este caso funciones que nos pueden dar el resultado de algunas cosas. Ya lo probamos en nuestro texto y nos damos cuenta que también pueden ser útiles para poder crear algún tipo de expresión mucho más concisa y que el programa lo pueda llamar. O las partes del lenguaje HTML lo pueda llamar. En este caso, por ejemplo, vemos que podemos pedir a este elemento que pueda sumar estos elementos y aquí vemos algo súper especial. A ver si ustedes se dan cuenta de qué es. Existen los demás lenguajes también. No caché. No sé, yo veo un void, ¿no? Como Veamos, tipo. veamos, veamos. Veamos la función. La función es suma y muestra. Entonces tenemos el resultado número 1 y número 2. El resultado es resultado. Bien, hasta ahí nada raro. Sí. Sí. Ahora díganme, ¿de dónde nace número 1 y número 2? Ahí está abajo. Aquí está. Están abajo. Entonces aquí estas variables son globales. Entonces dentro de este lenguaje también existen las variables globales y las variables locales, independiente de qué tipo sean. Entonces acá, si yo tengo estos números acá afuera declarados, yo lo puedo utilizar en cualquier parte del código y van a ser transversales, útiles para cualquiera. ¿Ya? Esto hay que usarlo con bastante cuidado porque obviamente varias funciones pueden estar haciendo uso de del mismo valor. Bien, para hacer el caso contrario, yo debería también crear una función en donde me permita crear argumentos. Por ejemplo, primer número y segundo número. En este caso, tenemos la misma función que teníamos anteriormente, pero en este caso le pasamos el primer valor, o sea, que se llama primer número y segundo número. Y si se dan cuenta, a diferencia de la otro lenguaje de programación, acá no se le explicita el tipo de dato. ¿Ya? Solamente se le dice que va a haber un valor. Entonces acá se le pasa, se hace el resultado y sin problema no existe este problema de que sean globales o no. En este caso se le pasa por valor y no por referencia. Bien, vamos también a ver que nosotros podemos crear retornos. O sea, por ejemplo, yo tengo, además de mostrarlo, yo también puedo retornar elementos hacia otra variable. Por ejemplo, acá tenemos esta función de calcular el precio total. Tengo el precio, veo cuál es el impuesto, cuáles van a ser los gastos, calculo el precio total y devuelvo el precio total, ¿ya? Y acá, esta variable que está acá afuera, que es distinta a esta variable que está acá adentro, va a tomar todo el valor que yo le estoy dando. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Bueno, hasta ahora esto no es tan diferente a lo que hemos visto de otro lenguaje, pero hay que aclararlo de que existe y cómo se utiliza. Ahora comienza lo más complicado, que es entender cómo funcionan todos estos scripts dentro de los HTML, ¿ya? Y por qué es tan importante. Resulta que dentro del browser, ¿ya? O dentro de cada página web en realidad, hay un DOM. ¿Qué es el DOM? Se denomina el Document Object Model, ¿ya? Que es, en este caso,
una forma, no quiero decir como una consola, pero es como que si existieran todos los objetos de el programa para poder acceder a ellos, ¿ya? De hecho dice, se ha convertido en una utilidad disponible para la mayoría de los lenguajes de programación, Java, PHP y JavaScript. En realidad es para JavaScript, cuya única diferencia se encuentra en la forma de implementarlo. La idea entonces es que nosotros podamos tener partes de estas páginas y nosotros podamos trabajar sobre ellas, ya con el DOM. ¿Cuál es el tema? Es que este DOM tiene memoria y también tiene, por decirlo así, hilos de programación. Recuerdan que ayer le hablaba de que estos scripts son concurrentes. O sea, yo puedo hacer que un script se ejecute eternamente para una parte del código y otro script puede hacer otra cosa contraria, ¿ya? Entonces es necesario controlar los elementos que están dentro del DOM. Bien, para eso se crearon el árbol de nodos, que lo que nosotros vamos a hacer es manipular partes de este árbol, porque hay algunas cosas que tienen jerarquías, ¿ya? Y podemos obtener el valor de todos estos elementos y poder utilizarlo, ¿ya? Vamos a ver entonces que nosotros en las páginas web generalmente vamos a ver esta estructura que nos va a dar el doctype HTML. Vamos a tener también los metadatos, que en este caso vamos a tener, por ejemplo, la página, o sea, estos son metadatos, la página, el contenido, cuál va a ser la escala en este caso, y nos van a servir para poder tener esta parte del DOM. Bueno, esto que se ve acá, para Qt, en realidad lo que está diciendo es que se va a dar un tilde. Ya de hecho lo podemos ver después para poder darles tildes normales en las páginas web. Bien. Acá está el árbol de nodos generado por DOM. Por ejemplo, los documentos XHTML, en este caso ya es HTML5, tenemos los elementos de cabeza, que está el elemento meta, está el elemento title, y dentro del elemento title está el texto. Tenemos el elemento body, y dentro del body está el elemento P, el texto de la página, también está el elemento strong y el texto sencillo, que fue lo que tenemos acá, ¿ya? Entonces, por cada página se va a crear un árbol de nodos distinto en el cual se va a definir cuáles son las partes de la página web. Hay otros elementos, no son solamente estos. Por ejemplo, en body también tenemos div para poder dividirlo, y dentro de ese div puede estar este P. También está span, está dentro, en vez de strong también está B mayor, está I, así que también se pueden hacer varias más. Por ejemplo, aquí no está form y no está input, que lo utilizamos en el otro código. Bien, entonces, en el esquema anterior, cada rectángulo representa un nodo del DOM y la flecha indica las relaciones entre los nodos. La raíz del árbol siempre es la misma, en este caso es la etiqueta XHTML. Bien, en DOM define 12 tipos de nodos, pero usualmente se manejan solo 4 o 5 tipos. En este caso es súper normal que nosotros veamos en el document, que es normal que siempre, es muy normal de hecho, que nosotros tomamos el document, tiene todos los elementos de todo el documento. El element, en este caso, que trata de obtener atributos y el único que puede derivar otros nodos. El atributo, se puede definir un nodo de este tipo que representa cada uno de los atributos de la etiqueta HTML. Por ejemplo, el atributo valor, el texto, que contiene el texto encerrado en la etiqueta, y el comentario, que representa los comentarios incluidos en las páginas. Por lo general, y por lo que yo he visto, generalmente se ocupa el document y element, ¿ya? Aunque existen otras formas de poder llegar a los elementos y después se los voy a comentar. Por ejemplo, uno puede decir que existe la función que se llama getElementsByTagName. En este caso, yo le puedo decir que yo puedo pedir el valor del texto que está en estos párrafos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener esta opción en donde yo voy a tomar esta variable y va a recibir
todos los datos de este documento que le hablaba antes. Le decimos que vamos a estar buscando este tag y todos los elementos que tengan este tag van a ser ocupados dentro de párrafos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 3 párrafos, los 3 párrafos se van a unir y me van a dar el texto para párrafos, ¿ya? Por lo tanto, en este caso nosotros vamos a tener una lista de todos los párrafos disponibles por cada uno de los P que existan, ¿ya? Y nosotros podemos recorrerlo de esta manera con un simple for y le podemos decir, por ejemplo, párrafos length para poder acceder a cada uno de ellos. Así también nosotros podemos tener cualquier tipo de atributo especial. Por ejemplo, acá está el nombre getElementByName y es lo que le hablábamos delante. Por ejemplo, con el tema del input. Lo vamos a dejar acá. El input acá le puse botón 1. Entonces yo podría colocar acá dentro de cada uno de estos elementos pedir en este caso el nombre que vamos a darle. Entonces no necesariamente voy a tener que obtener todos los P, por ejemplo, sino que solamente el elemento P que tiene ese valor. Entonces es un solo párrafo y el resultado va a ser que yo tenga solamente, en vez de todos los párrafos, sino que solamente un elemento, que va a ser un párrafo. Así también tengo getElementById, que también es súper importante, y aquí está el elemento div. Esto es súper fácil y súper importante porque, por ejemplo, con Bootstrap uno está trabajando siempre con div, ¿ya? Div, para los que no saben, es una forma de dividir las páginas web, ¿ya? Dividir por, en este caso, el cuerpo de la página web, por el encabezado, por la parte central, por la parte izquierda, por la parte derecha, por la parte de abajo, ¿ya? Entonces uno puede dividir la página web por partes y subpartes. Cada div tú puedes tener un div, por ejemplo, de la parte central y tú puedes decir crear otro div dentro de la parte superior y así. Entonces estos pueden tener un ID. Este ID tú les puedes dar el nombre que quieras. A veces puede ser un código como más críptico o a veces algo más simple como cabecera, ¿ya? Y acá, por ejemplo, va a tener esta referencia a un logo. Que esto es un link a un elemento, el A. Entonces yo puedo aquí crear este elemento y cuando yo lo quiero buscar o trabajar, yo puedo obtenerlo a través de el elemento ID. O sea, cabecera no va a buscar otro div, sino que va a buscar solamente el elemento que tenga este ID, ¿ya? De hecho, ni siquiera es necesario que sea un div, puede ser cualquier otro elemento que tenga este ID. Y después yo puedo trabajar con todo lo que está dentro. Por ejemplo, acá en cabecera va a estar almacenado toda la información de este div. Por ejemplo, que va a estar este link, que va a hacer referencia a un ID logo y todo lo que está dentro. Cosas de estilo, por ejemplo, el tamaño, el ancho, el color, todas las opciones CSS van a ser manejadas desde cabecera. Entonces, una vez que yo pueda acceder a estos nodos, el paso siguiente es modificar los atributos y las propiedades. Esa es la idea. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, este elemento, que yo tengo el enlace, yo digo que este enlace lo voy a obtener, o sea, getID, que es el que está acá, que se llama enlace. Y ahora yo puedo decir, por ejemplo, que href, que en este caso va a ser la página web, y yo puedo decir cuál va a ser la página web, ¿ya? En este caso va a mostrar exactamente eso, ¿ya? Que tenemos acá indicado. ¿Para qué sirve eso? Ustedes me dirán. Que justamente yo puedo modificar dinámicamente una página web para que muestre distintas cosas y ir cambiándolas, porque si yo acá la puedo mostrar, también la puedo modificar. Por ejemplo, yo podría modificar que un botón vaya cambiando dependiendo de la paginación del elemento. Entonces va a ir cambiando constantemente
cambiándole la referencia, cambiándole, por ejemplo, la foto de la imagen, que en realidad es exactamente lo que se hace cada vez que nosotros vamos, por ejemplo, a una página de Instagram. Es exactamente eso lo que está pasando internamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el diseño de una página, de un perfil, es único. O sea, no estás creándote un HTML para todas las personas, sino que existe una plantilla para todo el mundo, una sola. Entonces tú cargas esa plantilla y lo que cambia es la información. Entonces tú pides la información de cierta persona y se la añades a esa plantilla. Y al añadirla se utilizan estos tipos de elementos. O sea, que se cambian los elementos de la referencia, los elementos de cada fotografía, los elementos de cada uno de los datos. Por ejemplo, los datos de los seguidores. Todo eso va a ser añadido después. Bien, aquí también nosotros podemos acceder a los estilos. Por ejemplo, tenemos acá una imagen. Podemos acceder a esta imagen y podemos acceder a este estilo y modificarlo. Así también podemos modificar o ver, por ejemplo, partes más exclusivas de estas partes. Por ejemplo, tenemos párrafo.estilo.fontweight, que en este caso es esta parte. Entonces podemos saber cuál va a ser la forma en la que están estos párrafos. Y de esta manera nosotros estamos trabajando no tan solo con una parte de programación como de hacer cálculos, sino que ahora nos estamos fijando en modificar ciertas partes de los elementos que tenemos en los programas, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros también podemos tener el tipo de clase. Por ejemplo, vamos a definir cuál va a ser la muestra en este caso. Si el párrafo es texto, la clase lo más probable es que no nos diga que va a ser, en este caso, un párrafo, sino que nos va a decir undefined. Si le decimos class name, nos va a decir que es normal, ya, porque aquí se definió que la clase es normal. Todas estas cosas se pueden ir definiendo y esa es la idea de esta parte, que nosotros podamos ir definiendo estos elementos. ¿Para qué? Para que podamos luego modificarlas de cierta manera. Ya. Bueno, vamos a hablar entonces de los eventos. Yo les decía en un principio que JavaScript es un lenguaje guiado por eventos. Esto quiere decir que en estricto rigor funciona con un ciclo infinito y que está constantemente ejecutándose. ¿Bien? Ahora, ¿qué son los eventos? ¿Ya? En JavaScript los eventos se pueden producir por cualquier interacción entre el humano en la página web, ¿ya? Y JavaScript es capaz de poder capturarla. Afortunadamente, como dice acá, JavaScript puede utilizar el modelo basado en eventos o guiado por eventos. Este tipo de programación, los scripts se dedican a esperar a que el usuario haga algo para generar un resultado, sea esa acción, ¿ya? Según esa acción. Entonces JavaScript permite asignar una función a cada uno de los elementos. Nosotros ya vimos que, por ejemplo, acá en el ejemplo más básico, si yo me quedo acá en la página, yo no estoy cliqueando acá, pero no es el evento que yo estoy ejecutando. De hecho, si yo me posiciono sobre el botón, no aparece, de hecho, ninguna opción más allá que reconoce que estoy sobre el botón. Solamente si yo lo cliqueo, me aparece este mensaje de alerta. ¿Qué quiero decir con esto? Es que para poder hacer efectivo este paradigma, yo tengo que crear elementos. Bueno, aquí van a haber dos elementos. Ya. Vamos a tener aquí el JS y vamos a tener aquí el documento, que aquí vamos a decir que este es el HTML, ¿ya? Y el programa. ¿Qué es lo que pasa? Que yo necesito escuchar. Este está siempre escuchando con lo que vamos a llamar listeners. Listeners, escuchadores, ¿ya? Y luego nosotros vamos a generar una acción, ¿ya?
esta acción en realidad, action, esto se va a hacer a través de una function, ¿ya? Y nosotros podemos interactuar esto en realidad con, por ejemplo, modificar elementos o, por ejemplo, crear nuevos elementos. ¿Ya? Entonces aquí es una iteración constante, porque recuerden que esto está en un ciclo infinito. Entonces siempre el JS está esperando a que el documento, o sea, haya una interacción en el documento para poder generarlo. ¿Ya? Por ejemplo, estos van a ser los eventos. ¿Cuáles son los eventos? El click, por ejemplo, pasar por encima, que se llama over. El mismo tema de escritura. Podemos, por ejemplo, el scrolling. Y así, porque son muchas que se pueden obtener. ¿Ya? Las más comunes es el click, pero van a haber un montón que se pueden ir obteniendo de esta parte. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo básico en este caso? Podemos decir que cada elemento de etiqueta define su propia lista de posibles eventos que se pueden designar. Esto es súper importante porque, por ejemplo, un botón, el más importante es el clic, pero yo puedo tener el clic de cuando yo presiono el botón, puedo tener el clic cuando yo libero el botón. Así que puedo tener diferentes tipos de opciones, de eventos en la misma parte del problema. El mismo tipo de evento, por ejemplo, hacer un clic izquierdo puede estar definido por varios elementos de etiqueta y un mismo elemento XML puede tener asociados varios eventos disponibles. ¿Ya? Por ejemplo, el nombre de cada evento se construye con el prefijo on. Por ejemplo, veíamos en input que teníamos el onClick para poder crear este problema, o sea, para poder crear ese evento. Ya, ese evento onClick es el listener que estábamos esperando, quien define cuándo se lanza este programa. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en donde están onBlur, onChange, onClick, onDoubleClick, onFocus. OnFocus es el que está por encima. OnKeyDown, OnKeyPress, está OnKeyUp, está mal escrito. OnLoad, OnMouseDown, OnMouseMove, OnMouseOut, OnMouseOver, OnMouseUp. O sea, muchos eventos, todos distintos que pueden estar. OnReset, OnResize, OnSelect, OnSubmit, OnUpload. Ya, entonces yo puedo obtener partes de este elemento constantemente para poder ir creando partes de estos problemas. Por ejemplo, aquí yo puedo tener este input. Cuando yo hago onClick, le puedo decir gracias por pinchar, por ejemplo. Que ya lo hicimos antes, no lo voy a volver a hacer. O por ejemplo, si pasa un ratón por encima. Por ejemplo, aquí tengo un div y pasa, bueno, onClick. Si yo cliqueo este div, voy a decir que ha pinchado con el ratón. Y si yo paso por encima, dice, acaba de pasar el ratón por encima. ¿Ya? Yo puedo aquí crear cuál va a ser este elemento. Este lo vamos a hacer porque va a ser bien entretenido. Vamos a moverlo acá. Voy a crear aquí un div aparte. Voy a crear exactamente ese div. Dice div. Y vamos a crear primero, dice que es onClick. OnClick. Y vamos a hacer el alert. Y le vamos a decir que has cliqueado con el mouse. Mouse. Y en el otro va a ser on mouse
over. On mouse over, ¿cierto? Vamos a ver acá. On mouse over. Vamos a decir que esto va a ser. Aquí esto esto termina ahí. Ahora sí. Esto va a ser alert. Y aquí le vamos a dar. Has pasado por encima con el ratón. Y aquí en medio vamos a decir cuál va a ser el texto que le vamos a añadir. El texto aquí dice: puedes pinchar sobre este elemento. Puedes cliquear sobre este elemento. Bien, listo. Entonces ahora yo voy a ejecutar de nuevo este código. Yo tengo esta parte. ¿Ya? Si se fijan, estoy por encima de este elemento. A ver, acá estoy acá abajo. Ahora sí no pasa nada. Cliqueo acá abajo. Voy a ver hasta dónde toma este div. Si yo paso por acá, voy a ver si estoy por encima. Voy a ir de a poquitito. Ya, pasé por encima de esto. ¿Ya? Y si yo ¿Ese es cliqueo... el que ocupa todo el espacio o no? Sí, ocupa en este caso todo el espacio. El párrafo entero. Sí, de hecho si yo estoy por acá, acá al otro lado, voy a pasar y justamente también No. pase por encima. Eso se puede construir. Recuerden que estamos utilizando una página web sin estilo. Sí. Después vamos a ver de que podemos añadirle estilo y partes mucho más acotadas al lenguaje. En este caso voy a cliquear también. Creo que no alcanzo a cliquear. No alcanzo a cliquear. No alcanzo a cliquear. Ya, pero está bueno esto porque así también lo podemos utilizar. Bien. Y también yo puedo hacer algo cada vez que se recarga la página web. Por ejemplo, yo le puedo mandar una alerta para decir que la página se ha cargado completamente de nuevo. O sea, cada vez que yo le doy enter, por ejemplo, al cursor, que se carga la página, voy a lanzar esto. ¿Ya? Ahora, esto lo estoy haciendo, si se dan cuenta, con la forma que es como la más difícil o la más discutible de cómo incorporar código al HTML, porque lo estoy haciendo directamente en cuando están creándose estos problemas. ¿Ya? Pero la idea es que yo pueda tener todo más contenido en un JS aparte, que es lo que veíamos ayer, ¿cierto? Es mucho más fácil tener el JS en una parte solamente. Así que eso es lo que tenemos que ir haciendo después. Yo creo que no alcanzamos a hacerlo hoy día, pero también lo podemos ir creando. Ya. Por ejemplo, también existe la palabra reservada this, que lo que hace es referirse al elemento de HTML que se está discutiendo. Por ejemplo, acá tenemos un onMouseOver, tenemos este this, que lo que nos dice es que nosotros vamos a tener el estilo de este elemento y vamos a poder, por ejemplo, cambiarlo. Si pasamos por encima va a ser negro, si pasamos, si se sale va a ser plateado. Eso es lo único que va a hacer la diferencia. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá, ya que estamos aquí. En vez de este alert, vamos a cambiarlo. Voy a decir que va a ser this. Dice this style punto background. No, border color. Border color. Y que va a ser en este caso black. Black. Border color. Y si es on mouse out, voy a decir que esto va a ser this style border color. Border color. Y esto va a ser silver. Ya, debería estar ahí. Veamos si es que no me he equivocado en nada. Esto tienen que tener con el punto y coma al final. Punto y coma y punto y coma. ¿Y qué más? Creo que ahí debería estar.
Vamos a ver entonces. Vamos a ejecutar acá. Vamos a ver si yo paso por encima. A ver. On mouse over. Era un mouse over, ¿cierto? On mouse over this. Style. Border color black. Creo que no lo está tomando en cuenta. Y ahí. Quizá ahí. Ya este no lo está tomando en cuenta. O no se alcanza a apreciar. No. Está bien ahí. ¿En qué me habré equivocado? Ah, ya. Voy a crear entonces el margen. Voy a crear eso. Style. Voy a dejar aquí. Style va a ser width va a ser de 150 píxeles. Luego height de 60 píxeles. Va a estar border, que va a ser en este caso thin, solid silver, y hasta ahí. Esto es con doble punto y esto también es doble punto. Ya, vamos a ver ahora si es que funciona. Ahora sí, si yo paso por encima, no se coloca negro. Dice this.style.bordercolor. Profe, ¿Qué? tiene el punto y coma adentro. Sí, vamos a sacarlo de nuevo, a ver. Ahí está. ¿Ya se dan cuenta? Bueno, ahora funciona. Ya. Y obviamente estos son cosas como bien de... hasta ahora, nada tan raro, pero se pueden hacer cosas como mucho más impresionantes. ¿Ya? Vamos a ver qué más tenemos que hacer. Bueno, vienen estando los manejadores de eventos, que en este caso van a ser los que hacen las acciones, ¿ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro código para poder obtener estos elementos y poder modificarlos no tan solo desde las partes internas de HTML, que ya nos dimos cuenta que quizás puede ser un poco engorroso, porque van a estar mezclados HTML con JS. La idea es poder dejar solo el JS solito por un lado. Bien, entonces nosotros podemos manejarlo de esta manera. Por ejemplo, esto que aparece de esta manera, como ejemplo mostrar mensaje pinchar, lo podemos tener de esta parte, ¿ya? Que es lo que habíamos visto antes. Es una forma para poder extender esta función, ¿ya? Y también esto, o sea, esto mismo que tenemos acá, nosotros podemos resaltar esto de esa manera, ¿ya? Para poder ocupar este elemento. Resalta elemento, this. Incluso yo puedo, sin ni siquiera ocupar este elemento, lo puedo trabajar para que funcione de la mejor manera posible. Bien, ya son las 10:35, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Mañana vamos a seguir trabajando con los manejadores y vamos a ver ya la última parte de JavaScript. No sé si queda alguna pregunta, algo que no quede claro. ¿No? Ya hemos visto harto por ahora. La idea es que podamos hacer los de ejercicio mañana. Ya chicos, terminamos por hoy. Llevamos más de una hora, así que nos estamos viendo. Mañana de nuevo a las 9, ¿ok? Esta vez a las 9, por favor, dígale a los demás. Ya, tío. Ya bien, nos vemos. Chao, chao. Adiós.